Bienvenidos a este su canal Radio TV Taína. Yo soy Nancy Palacios. Ansiosa la libertad, la libertad, la libertad, la libertad, la libertad. Entonces, a escuchar a siempre sabia, siempre presente, siempre con nosotros, siempre solidaria, la reverenda Eunice Santana. Adelante. Era un placer estar aquí con ustedes en esta tarde. Casi está de más decir que para mí es un privilegio encontrarme aquí entre ustedes y poder compartir una reflexión, que fue lo que me pidieron, sobre el momento actual en Puerto Rico desde mi perspectiva, en un acto tan importante como este de conmemoración del natalicio de Eugenio María de Hostos, puertorriqueño por excelencia, quien continúa estando presente a pesar del pasar de los años, estimulándonos, retándonos con su filosofía y enseñanzas sobre la moral, su sed de justicia, su amor por la verdad, su deseo de que el ejemplo brinde frutos, su comprensión sobre el valor de la educación, su defensa del derecho de las mujeres a la educación científica, su metodología educativa de avanzada, su mente inquieta, productiva, con la capacidad de ver más allá de lo que otras personas eran capaces de detectar. Su espíritu dadivoso, puritario, que le llevaba a hacer aportaciones únicas, extraordinarias a otros pueblos hermanos. Su trabajo incansable a favor de la independencia, con una percepción incisiva que le lleva a plantear la Confederación Antillana. Hostos continúa presente y vigente en el Puerto Rico de hoy, inspirándonos con su ejemplo, entusiasmándonos a mantenernos activos y activas en la lucha a favor de la justicia y la independencia, organizándonos, invitando y motivando a otros y otras, continuando sin desmayar hasta que logremos alcanzar la meta de ser libres para establecer un país en el cual reine la justicia social, que se manifieste en la equidad, la superación de todas y todos, la práctica de la honestidad y los esfuerzos concretos por estrechar lazos de solidaridad y unidad con nuestros pueblos hermanos. Recordar y celebrar las aportaciones de personas sobresalientes de nuestra historia como Hostos nos ennoblece. Es saludable reconocer que en todas las épocas, personas alertas, honestas y analíticas han mantenido como estandarte la defensa de los derechos del pueblo y la búsqueda de maneras eficaces para lograr la transformación de la sociedad, difundiendo la idea de la libertad. Dichas personas han sido y son perseguidas y desacreditadas y hasta eliminadas por quienes ostentan el poder e incomprendidas por las grandes mayorías. Esta es la experiencia
que los sectores independentistas, como veíamos hace unos minutos, hemos compartido y seguimos compartiendo. Esto nos ha llevado a vivir y movernos con cargas pesadas sobre nuestras espaldas. Las cargas del colonialismo en todas sus manifestaciones y sus efectos nocivos, criminales sobre nuestra gente, cada vez más empobrecida a nivel económico, así como a nivel emocional. El desorden de la violencia y la criminalidad, la corrupción, la deuda rampante, la privatización de los bienes del pueblo, la sordera e inacción de quienes deben actuar, la gentrificación, el descuido y hasta la venta y la destrucción de nuestros recursos naturales, la dependencia creciente, la falta de servicios esenciales, la manipulación, la jaibería y las mentiras de quienes representan al gobierno, la presencia de la Junta de Control Fiscal y el deterioro de la educación, entre otros, son los bultos que por su peso nos joroban la espalda y nos quieren hacer desviar la vista de nuestras metas y limitarnos a mirar únicamente hacia abajo, a ensimismarnos, a cogernos pena, mirándolos solo nuestros pies cansados, llenos de callos y adoloridos, o peor aún, mirando hacia arriba, hacia el norte, pero con sentido de inferioridad, en busca de respuestas externas. Pero figuras como Hostos nos retan a crear nuevas rutas para avanzar. Carl Jung, renombrado psicólogo y psiquiatra suizo del siglo XIX, una vez dijo: el que mira hacia afuera sueña, el que mira hacia adentro despierta. Y queremos hacer esas palabras nuestras. Y así percibimos la creación de la alianza, creada entre el Movimiento Victoria Ciudadana y el Partido Independentista Puertorriqueño, y nuestros aportes a los procesos dentro de la amplitud del espectro nacional para lograr una mejor comprensión de cómo funciona la sociedad y los procesos que vivimos. Actos desarrollados con los ojos abiertos, estando bien despiertos, despiertas. Para combatir el bipartidismo no bastaban las denuncias. Era imprescindible crear una fuerza aglutinadora que le enfrentara en la arena electoral. El futuro de las fuerzas más alertas en las cuales nos incluimos exige una evaluación sosegada, profunda de ese proceso electoral, identificando fortalezas y debilidades, enfatizando lo que aprendimos y qué necesitamos hacer diferente y cómo podemos fortalecer la unidad de cara a los retos que presenten la administración presente nos presenta, e irnos preparando para el 28, y para eso se impone el diálogo. De todos era conocido que la estrategia populista de la candidata del PNP que exhibía en la campaña primarista le ganaría votos. Contrarrestar eso no era fácil para la oposición de izquierda, siempre vista por el pueblo o proyectada hacia el pueblo como un sector elitista de intelectuales. Nada. Y máximo cuando nunca vimos a algunos candidatos visitar sectores pobres y nunca les vimos sudar. Nos parece es imperativo durante este cuatrenio romper esa visión, acercándonos a los sectores más necesitados para plantear sus reclamos desde esa experiencia concreta,
porque aquí en el pueblo se borra lo que se quiere borrar y en ningún momento se toma en consideración que la lucha del Partido Socialista Puertorriqueño era una lucha de los trabajadores y las trabajadoras del país, pero aglutinan a todo y hacen esas proyecciones. Y la campaña de miedo desatada por el PNP nos parece que ha advertido sobre la vulnerabilidad de amplios sectores de nuestro pueblo a ser manipulado por carecer de educación política y a ser convencidos de que solo hay una manera de subsistir económicamente, recibiendo fondos federales, falsamente catalogados como dádivas del imperio. La dependencia económica de muchas personas no les permite razonar. Esto claramente apunta hacia otro reto enorme al cual tenemos que enfrentarnos, con el cual lidiar como parte de la violencia del colonialismo, que es la mentalidad colonizada de sectores amplios de nuestro pueblo. Sectores que están convencidos de que es imposible ser nación independiente por nuestro tamaño, escasez de recursos y las prácticas corruptas del liderato. Entendemos que esto nos plantea la necesidad de desarrollar un trabajo arduo, intencional, de carácter formativo, teórico y práctico con la juventud, para en el futuro no depender tanto de la convocatoria de una sola persona para inspirarlos y movilizarlos a hacer la diferencia. Pero también nos debe empujar a lidiar con nuestra gente más adulta, la cual necesita comprensión de nuestra visión del futuro como nación independiente, con énfasis en el área de la economía. Nos parece que en todo se impone el tema otra vez de cómo funciona la sociedad. Muchas personas se sorprendieron que sus llamados, entusiasmo y salto a apoyar a la alianza no rindió los frutos esperados en sus constituyentes. Y ahora específicamente pienso en algunos líderes de las iglesias en una reunión y cómo se expresaron, ignorando el hecho de que la organización y cambio de mente de la gente surge de procesos más largos, procesos concentrados y de mucho esfuerzo. Sin embargo, hay que dar crédito al hecho de que miles de personas en nuestro país se han estado movilizando y miles participaron cruzando líneas partidistas y optando por el right-in. Y esto revela apertura de conciencia, valentía y potencial grande para la lucha que tenemos encima. A nuestro entender se impone la agenda de la educación política, la fiscalización activa del gobierno y la movilización del pueblo en defensa de sus derechos. Con el copo obtenido por el PNP, este pretenderá imponer su agenda partidista, reclamando, como ya lo han hecho, que fue a favor de esa agenda que el pueblo votó. Ya podemos anticipar algunos renglones que nos hacen necesario estar listos y listas para atajar pretensiones adversas a los mejores intereses del pueblo, como la flexibilización de los permisos de construcción, sobre pretexto de agilizar el desarrollo, que sabemos resultará negativo en cuanto a nuestros recursos naturales, las costas y las comunidades pobres, como las villas pesqueras que van desapareciendo. Será necesario destapar ante el pueblo la pretensión populista de la gobernadora de hacerse pasar como defensora de la gente humilde, quien con esta medida lo que hace es entregarle el país a las empresas ricas en detrimento de la vida del pueblo.
Adelanto que ya en el área norte hay una propuesta de responder propiciando el encuentro y acción unitaria en ese renglón ambiental y sugerimos que cuando eso se dé estemos todos y todas dispuestas a apoyar y a insertarnos. La acción apresurada e imprudente del designado director de recursos naturales, Waldemar Quiles, rompió la luna de miel, si es que había tal cosa, de la nueva administración y reveló, a nuestro entender, mucho más de lo pretendido y demasiado temprano lo que se está cuajando. Es imperativo, me parece, recordarles un tema que como que se le ha borrado de la mente a la gobernadora, el tema de la corrupción. Y señalarle que corrupción no es únicamente malversación de fondos, sino también el favoritismo y la violación de los reglamentos y las leyes establecidas. Para muestra, con un botón basta. Ese botón ha sido gigante. También sería interesante proveerle un glosario de términos, tales como patria, nación, isla, archipiélago y todos los demás que a ustedes se les pueda ocurrir. De igual manera, hay que estar alertas al acontecer en la legislatura, sobre todo en el Senado, con los proyectos ultraconservadores de Rivera Schatz, que ya nos ha dado un anticipo. El tema de Luma, como quiera, nos ha de costar bastante en dólares y centavos, y ni hablar en otros renglones. Una vez se toma una decisión incorrecta, corregirlas cuesta mucho. Y si quienes deben actuar para corregirlas carecen de voluntad, es necesario hacerles entender el costo político de ello. De lo contrario, no actuarán para resolver el embrollo y el costo recae sobre nosotros, sobre nuestra gente. Se impone develar las inconsistencias de la gobernadora, quien a pesar de insistir en que viene de la clase trabajadora del país y abrazar a la gente, es aliada incondicional de los grandes intereses y procura engañar a la gente con abrazos, sonrisas y pasitos de baile. Mas el problema energético tiene por lo menos otras dos vertientes o tres que no podemos ignorar. Los cambios de ley para no pasar a la energía renovable. Y la insistencia en introducir el gas natural, el cual no es energía renovable y es altamente dañino, aunque el gobierno diga lo contrario. Y se me ocurre que también se le olvida la carbonera y los efectos de esa planta de carbón sobre el pueblo. Y aunque el gobierno quiera decir lo contrario sobre el gas natural, o quiera decir lo contrario sobre las leyes, los reglamentos que se habían pasado sobre la transición hacia energía renovable, las mentiras tienen que ser reveladas como tales. Estamos en un Puerto Rico donde la gente emigra en busca de trabajo y mejores condiciones de vida. Seguirá vaciándose con un sistema de educación bajo asedio, empobrecido, con la amenaza de convertirlo en bilingüe, sin maestros que puedan responder adecuadamente a esa demanda, para empezar, ocultándose la intención de principios del siglo pasado de Estados Unidos
de ir borrando nuestra identidad, nuestras raíces y nuestra cultura, sobre pretexto ahora de ofrecerle mejores oportunidades a nuestra niñez. Y es como si la ciencia hubiese nacido y solo se escribiera en inglés. Porque dice para que puedan estudiar ciencia y puedan estudiar esto otro. Me callo. Cuando la oferta universitaria del país es penalizada y las profesiones que exigen análisis tratan de ser borradas, y el desarrollo del pensamiento crítico a través de los castigos impuestos a la universidad del país. Y esto está siendo sustituido por la oferta de carreras cortas que llevan a nuestra juventud al campo de los servicios. Y ganarse la vida honradamente no importa en lo que sea, pero cuando es resultado de una trasnoya como esta, no podemos ignorarla, negando a nuestra juventud el desarrollo de todo su potencial y condenándolos a ser sirvientes el resto de sus vidas. No podemos permitir esto. El triunfo del ahora convicto Donald Trump como presidente de Estados Unidos presenta una serie de interrogantes y preocupaciones válidas, así como la de la agresión de la gobernadora a su persona, lo cual es totalmente incompatible con la imagen que ella pretende mantener. La estabilidad para Puerto Rico no parece ser parte del proyecto de Trump. Recordar fondos, ay, gracias, Mir, no parece ser, no nos parece tampoco ser su norte aún. El tiempo nos dará mejores criterios para formular una opinión más certera. Pero de inmediato podemos señalar que su manera errática de articular lo que piensa, los comentarios imperialistas sobre Panamá, Canadá y Groenlandia, y su disposición guerrerista, aunque diga lo contrario, proveen bastante espacio para mantenernos alertas. Hay que ver qué concesiones hará el gobierno de Puerto Rico y sobre todo la gobernadora para obtener algo. Las guerras a nivel internacional nos tienen que mover a la solidaridad frente al genocidio de los pueblos más vulnerables, la situación de nuestro vecino Haití, así como los bloqueos a los pueblos hermanos de Cuba y Venezuela. Compañeras y compañeros, entendemos que estamos frente a una coyuntura difícil para las fuerzas progresistas del país. Los retos sobreabundan. Vamos a necesitar mantenernos alertas sin caer ni en el pesimismo ni en el optimismo exagerado. Cada cual aportando desde lo que mejor conoce y siempre procurando actuar desde un análisis y una visión de conjunto, sumando esfuerzos, fortaleciendo la semilla de la unidad de las fuerzas progresistas en el país, ampliando el radio de nuestra atención y acción. Y a cada paso debemos medir los avances, retrocesos y sobre todo, si llegamos a sentir algún grado de frustración frente al poder y acciones de los poderosos, debemos cuidarnos de no atacarnos unos a otros como desquite, porque eso es parte de lo que han metido en nuestra psique. Solo hay un camino y ese es hacia adelante. La realidad no se transforma con discursos o buenas intenciones, sino con el trabajo fuerte y decidido de la gente que se mantiene despierta,
y no se resigna a vivir en la mediocridad ni en la desesperanza y mucho menos en el cautiverio. Nosotros hablamos de la esperanza, pero la esperanza se alimenta y se construye a base de cosas concretas que son posibles en el futuro. Hagamos de la opción por la independencia la visión y la promesa de un futuro mejor que sea tangible para nuestro pueblo. Muchas gracias.